Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy nos va a tocar una parte de física teórica de lo que es electrodinámica o corriente eléctrica, que va a incluir un poco, vamos a definir lo que es intensidad de corriente eléctrica, lo que es resistencia eléctrica, lo que es un circuito eléctrico y las asociaciones de la resistencia y la famosa ley de Ohm. Bien. ¿Qué se entiende por corriente eléctrica? Por corriente eléctrica se entiende un movimiento ordenado de cargas. Recuerden ustedes que para que una carga se mueva dentro de un conductor, en este conductor debe haber una diferencia de potenciales entre los dos extremos, que es lo mismo o equivalente a decir un campo eléctrico resultante en alguno de los sentidos. Bien, entonces para que exista un movimiento de cargas, supongamos que este es un conductor, un trozo de conductor, y esta es la parte A. Yo tendría un potencial eléctrico en A y un potencial eléctrico en B. ¿Ah? Si suponemos que las que se van a mover son cargas positivas, recuerden que las cargas positivas siempre se mueven en el sentido del campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico tendría que estar dirigido hacia allá, es decir, que las cargas eléctricas positivas se mueven de zonas de mayor potencial eléctrico a zonas de menor potencial eléctrico. Bien, ahora, en la vida real los conductores metálicos los que se mueven son electrones, pero uno no puede andar especulando si van a ser cargas negativas o cargas positivas, pues por ejemplo yo puedo tener una solución, las soluciones que están formadas por aniones y cationes, que son positivo y negativo, también conducen la corriente eléctrica y son ambas las que se mueven en distintos sentidos. Entonces se convino de definir a la corriente eléctrica como el movimiento ordenado de cargas positivas, aunque numéricamente es lo mismo que si fuesen negativas. Bien, eso es. Ahora, ¿qué dispositivos son capaces de mantener una diferencia de potencial constante o más o menos constante dentro de un conductor? Los dispositivos capaces de mantener una diferencia de potencial constante dentro de un conductor se llaman generadores o fuentes o pilas, que son de acuerdo a cómo sea su generación. Por ejemplo, las pilas son a través de procesos redox. Después hay generadores electromagnéticos, o sea que se hacen girar bobinas dentro de campos magnéticos y eso genera la electricidad, como es la hidráulica y todas las que nosotros conocemos de los generadores. Pero de todas maneras esto es un curso básico, así que entendamos que los generadores, que también les llamamos fuentes para tenerlos, son aquellos dispositivos capaces de mantener una diferencia de potencial constante entre sus extremos, entre sus bornes. Se le dice a los extremos de un generador, se les llama bornes. Bien, el símbolo electrónico para un generador son dos rayas, una más grande que la otra, ¿ven? Generalmente se combina que la más larga es la positiva y la otra es la negativa. Estos serían los cables conductores y acá yo tendría un consumidor de electricidad. Bien, puede que tenga una llave de paso, una llave de cierre, una llave de corte, o sea, si cierro la llave, obviamente ahí la corriente eléctrica fluirá, el consumidor hace un trabajo que es que el ventilador funcione, que la tele funcione, que esta cámara funcione. En definitiva, eso es lo que esquemáticamente se conoce como un circuito eléctrico. Y se distinguen tres cosas en el circuito eléctrico. Por un lado, la diferencia de potencial que me va a generar el generador, que lo puedo denominar B sub AB, o algunos autores le ponen una letra así como de epsilon, que en realidad es el voltaje que me da la fuente. Esto es el voltaje que me da la fuente. Obviamente esto va a venir medido en volt, o sea, yo puedo tener, si ustedes se fijan en todas las pilitas, no importa si es las AB o CD, dice 1,5 volt. Ese valor es nominal, digamos, es un valor ideal que varía entre un bornes y el otro de la pilita. Si yo pongo un voltímetro, les aseguro que no me genera 1,5, siempre un poco menos, porque dentro de la pilita hay una cierta resistencia que se llaman resistencias internas. Bien, como conveniencia se dice que la corriente eléctrica, la que vamos a simbolizar I,
circularía por todo, ¿ven? Pasaría por el consumidor, que el consumidor lo que hace es transformar esa energía eléctrica en energía mecánica o en energía calórica, o una combinación de ambas. Es decir, esa corriente eléctrica cuando pasa me puede hacer funcionar el ventilador, o sea que me la transforma en energía cinética de rotación, en ese caso, o un calentador eléctrico me la transforma en calor directamente. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como resistencia eléctrica. Bien, siempre que se genera calor, decimos que hay una resistencia. Entonces, para nuestro ideal, el circuito va a estar constituido entonces por su fuente, su intensidad de corriente o la corriente eléctrica y un consumidor que le vamos a llamar R, que generalmente esa energía la libera en forma de calor. O sea, una resistencia eléctrica ideal es toda aquella donde toda la energía eléctrica que recibe la transforma en calor. Eso es una resistencia eléctrica ideal. Bien, así que vamos a empezar a definir lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, la corriente eléctrica, o directamente corriente, o intensidad de corriente eléctrica, se lo simboliza con la letra I, puede ser en algunos libros minúscula, yo prefiero la mayúscula, y se define como la cantidad de cargas Q, positivas obviamente, que van a atravesar una sección A de un conductor. En unidad de tiempo, la vamos a poner acá, o sea, si yo me imagino que esto es la sección de un conductor, ¿ven? Por acá atravesarán ciertas cantidades de carga, todas positivas, y bueno, la cantidad de cargas que atraviesan esa sección, o sea, el corte que yo hago al conductor por unidad de tiempo, se lo conoce como intensidad de corriente. La intensidad de corriente es una magnitud fundamental, o sea, de base para el sistema internacional, y su unidad de medida sería Coulomb sobre segundo, que a eso se lo simboliza con la letra A y se le llama ampere o amperio. Bien, el ampere realmente es una unidad bastante grande, entonces se suele usar un submúltiplo del ampere, que es el miliampere, es uno de los más comunes, microampere. Bien, bueno, ya sabiendo lo que es la intensidad de corriente, que la podemos calcular como la carga sobre el tiempo, se lo voy a aclarar acá. Q es carga entonces en Coulomb y el T sería el tiempo en segundos. Bien, pero la cantidad de cargas la podemos determinar como el número de electrones que atravesarían, que sería la carga de electrones, en este caso sería el número de electrones, bien, por la carga del electrón sobre el tiempo. O sea, ahí tendríamos otra forma de poder calcular la intensidad de corriente sabiendo que la carga del electrón, en nuestro caso, es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, si me dicen, che, están circulando 5 electrones, bueno, ese 5 lo multiplico por ese valor y lo divido por un segundo y puedo sacar su intensidad de corriente. El sentido de la corriente eléctrica, siempre, el sentido, se lo combina de ahí. Si yo me imagino que este generador, ¿no es cierto?, que es la pilita, vamos a poner así, este es el borne positivo y este es el negativo, y acá viene todo el resto del circuito, decimos que el sentido de la corriente eléctrica es de positivo a negativo, de positivo a negativo por el circuito externo. O bien de negativo a positivo por dentro del generador. Es decir, chicos, miren, dentro del generador la intensidad de corriente iría de menos a más, eso sería dentro del generador. En cambio, por fuera del generador iría del más, da toda la vueltita hacia el menos. Por eso es de positivo a negativo por el circuito externo o de negativo a positivo por dentro del generador. Bien, ¿cómo se clasifica la corriente eléctrica? La corriente eléctrica tiene dos grandes clasificaciones, que es de acuerdo a la intensidad de corriente. Decimos que estamos, ¿no es cierto?, frente a un circuito o a una corriente continua, que se lo suele simbolizar como CC, eso de current current, de continuous current,
Y esto sucede cuando la intensidad de corriente, la intensidad, es la misma, o sea, es constante, digamos, en el tiempo. Ya sea en sentido y en valor. Es decir, que si yo represento a la intensidad de corriente en función del tiempo, me van a quedar una línea paralela al eje de las T. No va a cambiar nunca ese valor. A medida que transcurre el tiempo sigue siendo la misma. Ahora, se le dice que es corriente alterna, que es otro tipo, que es la más usada. Para esto vean en los canales estos tan importantes de ciencia, en las famosas peleas que hubo entre el viejo, se me fue de la cabeza, pero bueno, el inventor, el otro, la corriente alterna. La corriente alterna, que es AC, por culpa de levantarme temprano, uno se olvida entre las peleas de uno y otro. Tesla era uno y el otro inventor famoso, que ya se me va a ocurrir el nombre porque se me ha olvidado. Bueno, la corriente alterna lo que hace es que la intensidad de corriente varía sinusoidalmente en el tiempo, es decir, es periódica, tiene una función periódica. Es decir, que si yo la represento, puede tener una forma así, ¿ven? Acá está la intensidad y este es el tiempo, o sea que va a llegar a un pico máximo, a un pico mínimo, y en algún momento se va a hacer cero. De acuerdo a cuántos ciclos es por unidad de tiempo sería la frecuencia de la corriente alterna, que puede ser de 50 Hz, 60 Hz, de acuerdo a lo que sea en cada país uno la manda. O sea que responde a fórmulas que van de la forma de decir que la intensidad de corriente instantánea, la voy a poner con minúsculas, sería el I máximo por el seno, ¿no?, de 2 veces omega por T, o 2 veces la frecuencia, 2pi por la frecuencia, le voy a poner por el tiempo. Eso seguiría la fórmula. Pero el curso que nosotros vamos a dar es solamente por ahora de corriente continua. Bien. Bueno, ya sabiendo lo que es la corriente continua, los generadores de corriente continua se representan así, por las dudas, los de alterna se representan con una sinusoidal, así que este circuito es de corriente continua. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la resistencia. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica, como su palabra más o menos nos lo dice, es todo aquello que se opone a la circulación de corriente. Es decir, para que se imaginen, supongamos que somos 30 alumnos en esta habitación y tenemos una sola puerta de salida, y yo les digo a todos, che, sacamos corriendo por la puerta, todos juntos en el mismo instante. Si todos intentamos hacerlo al mismo tiempo, muchos de ellos se van a llevar por delante los muebles que hay, o sea, ahí el caso de los muebles estáticos sería una forma de detener esa corriente de personas, y otro tiene que ver con cuán ancha es la puerta, ¿no es cierto? Si la puerta es muy angosta, digamos, y va a costar más que salgan. Digamos, si la puerta es muy amplia, van a salir más personas al mismo tiempo. Entonces vamos a decir que la resistencia eléctrica depende de 3 cosas primero. La resistencia eléctrica depende de las condiciones geométricas del conductor, o sea, cuán largo es y cuán ancho es, y además de qué está hecho el conductor, de qué material. Porque si el conductor es muy aislante, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica no va a fluir con facilidad. Entonces a eso se le llama resistividad del material. Entonces la corriente eléctrica depende de ρ por la longitud sobre el área. ¿Dónde? ρ se denomina resistividad del material, que es una propiedad física. A mayor ρ, ¿no es cierto?, va a haber mayor resistencia eléctrica, es directamente proporcional. Bien, L es la longitud del conductor. Y A es el área o sección del conductor. Es decir,
que es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la longitud. O sea que para el mismo conductor del mismo material, mientras más largo sea, más resistencia va a ofrecer, y mientras más ancho sea, menos resistencia va a ofrecer. Bien, eso es la resistencia en términos de longitud y área. Si despejamos acá de esta fórmula la resistividad eléctrica, ¿no es cierto?, nos va a quedar que va a ser R dividido L y multiplicado todo eso por el área. O sea, eso sería la resistividad eléctrica. La unidad de la resistencia eléctrica se la simboliza con la letra omega mayúscula y se le dice ohm en honor al viejo y querido famosa ley de Ohm. Eso es lo que sabemos de la resistencia eléctrica. Después se define al revés de la resistencia lo que es la conductancia o conductividad. La conductancia de un conductor, perdón, se lo suele simbolizar con la letra G a la conductancia, es la inversa de la resistencia. Y su unidad de medida es 1 sobre ohm, que se le dice Siemens. Sí, como los teléfonos, como los teléfonos antiguos, o sea, se le dice Siemens a esa unidad de conductancia. Bien, entonces, si yo hago todo al revés de recién, la conductancia va a ser directamente proporcional ahora al área e inversamente proporcional a la longitud. Bueno, ya conociendo lo que es la resistencia, conociendo lo que es la intensidad de corriente, lo que vamos a ver es las famosas leyes de Ohm. La ley de Ohm tiene, en definitiva, tres lecturas posibles. La primera y más famosa de la experiencia es que decir que en condiciones, o sea, si no se varía la temperatura, si no hay variación de temperatura, ya les voy a explicar por qué es esto. Si no hay variación de temperaturas, ¿bien? La resistencia eléctrica que ofrece el conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad de corriente que circula. O sea que para un conductor determinado, si yo mido el voltaje y la intensidad, el voltaje se mide con unos aparatitos que se llaman voltímetros y la intensidad con otros aparatitos que se llaman amperímetros. Si yo para el mismo conductor mido, para 3 volt tengo tanto ampere, para 6 volt tengo tanto ampere, y si mido, eso siempre me va a dar un valor constante, mientras no aumente la temperatura del conductor. A esa constante la llamo resistencia del conductor. ¿Bien? O sea, con esta fórmula sería que la resistencia que ofrece un conductor al pasaje de la corriente es directamente proporcional al voltaje que me da la fuente e inversamente proporcional a la corriente que circula por dicho conductor. Ahora, si yo despejo de acá la intensidad de corriente, me va a quedar que la intensidad de corriente va a ser V sobre R. Entonces yo puedo enunciar la ley de Ohm, fíjese que es la misma, nada más que despejado. La ley de Ohm también la podría enunciar que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a su diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece el conductor al pasaje de la corriente eléctrica. Y la tercera forma es que yo despeje el voltaje. Eso me va a quedar I por R. Esto es muy famoso porque el producto I por R, esto se lo conoce como caída de tensión. En electrónica y en electrotecnia, el voltaje se lo mide como tensión eléctrica. Muchas veces esto sucede, ahora no, porque las heladeras son maravillosas, pero cuando yo era niño, los motores de la heladera eran unos motorazos que eran tan grandes que necesitaban mucho amperaje para entrar a funcionar. Entonces, cuando arrancaba la heladera, es como que disminuía la intensidad de la luz de la casa, es porque había una pequeña caída de tensión, porque todo el amperaje de la casa se lo comía la heladera para poder arrancar.
Entonces a esto se lo llama como el producto entre I por R, se dice caída de tensión. Es decir, que la caída de tensión, supongamos en una resistencia R1, si yo tengo un montón de resistencia, la caída de tensión, la resistencia R1 va a ser la intensidad que pase por esa resistencia por el valor de esa resistencia. Bien, estas son cosas graciosas, pero bueno, pero formalmente la ley de Ohm él la enunció así, pero de ahí se derivan todos estos. ¿Por qué esto es la variación de la temperatura? Todos hemos escuchado en la casa las famosas llaves térmicas que hay para proteger el circuito, ¿no es cierto? Dice, che, no, saltó la térmica, en la casa saltó la térmica, se controla, saltó la térmica, saltó la térmica. Bueno, porque la resistencia varía muchísimo con la temperatura. Es decir, la resistencia de un conductor varía de la misma forma que la dilatación, es decir, la resistencia final que yo voy a tener de un conductor va a ser igual a la resistencia inicial por 1 más alfa por el delta T. Este alfa se llama coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura y puede ser, en la mayoría de los casos, un número positivo, por lo tanto la resistencia final va a ser mayor que la resistencia inicial, salvo en el carbono. Por ejemplo, en el carbono el alfa es negativo, o sea que el carbono, mientras más caliente esté, mejor conductor es. Por eso en las soldadoras eléctricas, ¿viste? Cuando le ponen los electrodos, que dicen los electrodos, pum, pum, mejor conductor. De todas maneras, un ejercicio de esto lo pueden ver en uno de los videos del canal, que voy a poner la manito, pero nunca me sale cuando pongo la manito y la etiquetita ahí, pero se llama física 2, variación de la resistencia. Bien, bueno, ya teniendo todo esto en claro, vamos a ver cómo podemos asociar las resistencias. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, no sé si lo sabían. Momentos vividos en el ascensor. Vamos a la asociación. Asociación. Como vimos en capacitores, las asociaciones pueden ser en serie o en paralelo o en combinado. Una asociación de resistencia en series, me olvidé decirles que la resistencia se la simboliza electrónicamente con una rayita así, o en algunos libros con un pequeño rectángulo. También se la suele. Este va a ser una resistencia R1, esto va a ser una resistencia R2. Vamos a suponer que la fuente nos está dando una diferencia de potencial AB entre los dos. Esto sería la fuente, lo que van unido a la fuente. ¿Bien? Entonces, yo tendría que la intensidad de corriente total que circula por acá va a ser la misma que pasa por el R1 y la misma que pasa por el R2. O sea que la intensidad total o equivalente de corriente es la misma que está en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Es una característica del circuito serie. Por otro lado, la diferencia de potencial entre los extremos del conductor es igual a la suma de la caída de potencial que voy a tener en el 1 más la caída de potencial que voy a tener en el 2. Es decir, va a ser B1 más B2. ¿Vean? Si reemplazamos por la ley de Ohm, que voltaje era igual a I por R, por la caída de potencial, entonces acá nos quedaría que la intensidad total, que es la que va a circular entre A y B, por la resistencia total o equivalente que hay entre A y B, tendría que ser igual a la I1 por R1 más la I2 por R2. Como las I son todas iguales, las puedo simplificar, o sea que la resistencia total o equivalente en un circuito en serie sería la suma de las resistencias. Si hay más de dos, se seguirían sumando. Bien, eso es para un circuito en serie. Es decir, que cuando yo conecto resistencias en serie, la resistencia equivalente siempre es mayor que la mayor de ellas. Ahora bien, si las conecto en paralelo, vendría un hilo conductor, se bifurca en una resistencia R1, en una resistencia R2 acá, ok. Entonces, viene la I total, no sé si me explico, que me lo genera un punto A hacia un punto B, que eso me lo está dando el generador. Cuando llega a este punto, ahí tendría una I1, le voy a llamar porque es la que va a pasar por la 1, más
una I2, que es la que va a pasar por la I2. O sea, viene la total, se abre, ¿ven? Se junta y vuelve a salir. Es decir que en un circuito en paralelo, estoy hablando ahora en paralelo, la intensidad total de corriente sería la suma de las corrientes o intensidades que circulan por cada rama del paralelo. Bien, como es un paralelo, la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos es la misma diferencia de potencial que hay en las ramas. O sea, si yo tengo una caída de tensión B1 acá y B2 acá, lo que voy a decir es que la caída de tensión entre A y B es la misma que voy a tener en 1 y es la misma que voy a tener en 2. Es decir, estas conexiones en paralelo las pueden ver en la casa, es decir, en un circuito, generalmente de las bocas del techo, yo tengo 220, 220 volts en todos lados, en el enchufe, en el foco, en la tele, en todas las tomas y 220. Es decir, que todo está como un nudo ahí que salen para las distintas ubicaciones. Si aplico la ley de Ohm a la intensidad de corriente, recuerden que la intensidad de corriente, según la ley de Ohm, es el voltaje sobre la resistencia. O sea que si esto lo reemplazo para cada uno de ellos, me va a quedar que la I total quedaría el voltaje total sobre la resistencia total, la I1 quedaría el voltaje 1 sobre la resistencia R1, la I2 quedaría como V2 sobre R2. Como las B son las mismas, en definitiva me quedaría que para cualquier circuito en paralelo la resistencia total o equivalente es la suma de las inversas de las resistencias. Bien, esto para despejar, porque sé que les cuesta, lo pueden anotar en la calculadora como 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más si hubiesen todo eso elevado a la menos 1. Bien. Ahora, esto era la conductancia, o sea que en un circuito en paralelo la conductancia total es igual a la conductancia G1 más la conductancia G2. O sea que en un circuito en paralelo lo que se suman son las conductancias, es decir, las inversas de las resistencias. Bien, hasta acá estamos claritos, después vamos a hacer más adelante problemas de ejemplos para terminar. Vamos a lo que es la energía eléctrica o famosa ley de Joule. Bueno, la energía, no sé si recuerdan que era el trabajo, ¿no? O sea, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo. En energía eléctrica vamos a distinguir dos tipos de energía. Una es lo que se conoce como energía suministrada, la que me suministra una fuente, o sea, recuerden que la fuente siempre, el voltaje se llama FEM, de fuerza electromotriz, y esa energía se calcula, la voy a poner así como S, la voy a simbolizar como el voltaje de la fuente por la intensidad de corriente que circula por el tiempo de circulación. Para esta fórmula, B es el voltaje o fuente, que también se le suele decir FEM, de fuerza electromotriz, y viene medida siempre en volt. Y es la intensidad, o sea, la corriente, que suele venir medida, tiene que venir medida en ampere, esto en volt, recuerden, y el tiempo T es tiempo de circulación, que lo vamos a medir en segundos. ¿Ok? Es decir, que si la energía la mido en joule en términos de unidades, el joule es lo mismo que decir el volt por ampere por segundo, eso es un joule. Bien, generalmente la energía eléctrica la medimos en kilowatt hora, ya que el watt es joule sobre segundo. Si a ese joule sobre segundo lo multiplicamos por hora, tendríamos la energía. Eso es la energía suministrada. Para pasar eso a caloría, a forma de calor, que es muy conveniente, recuerden que una caloría son 4,18 aproximadamente joule. Entonces en muchos libros, si esto lo quieren en calorías, o sea, si ustedes quieren la energía en calorías, lo único que tienen que hacer es multiplicar por 0,24 toda esa expresión y ahí me quedaría directamente en calorías de energía.
Y después están las energías disipadas. La energía disipada, obviamente en un resistor o en una resistencia que se disipa en forma de calor, se va a calcular como la intensidad de corriente que circula al cuadrado por el valor de la resistencia por el tiempo de circulación. Eso sería la energía disipada que le voy a poner E(3). O sea, la intensidad que circula por la resistencia I, por el valor de esa resistencia I, por el tiempo de circulación. Por el principio de conservación de la energía, la sumatoria de toda la energía disipada en cada resistencia me tendría que dar igual a la energía suministrada por la fuente. Bien. Ahora, generalmente no se habla en términos de energía y sí se habla en términos de potencia. Por otro lado, entonces, la potencia suministrada sería la potencia que me suministra la fuente. Como potencia, no sé si recuerdan, en mecánica potencia era trabajo sobre tiempo, o sea, era la celeridad, la rapidez con que se realiza un trabajo o la rapidez con que se transforma la energía. Eso se le llamaba potencia. Entonces, si yo divido todo esto por tiempo, se me va a simplificar con ese tiempo, entonces la potencia suministrada directamente por un generador me quedaría V por I o I por V, que es el voltaje por la intensidad. Y las potencias disipadas, medio largo este video, si divido por T acá, me va a quedar que la potencia disipada, entonces en una resistencia RI, va a ser igual a la intensidad que circula por esa resistencia RI por el valor de RI, y recuerden que esto va al cuadrado, o sea, sería I al cuadrado por R. En ambos casos la unidad de la potencia siempre va a terminar quedando en watt, que se simboliza con una W mayúscula, que es lo mismo que decir joule sobre segundos. O sea, que volt por ampere me da watt. O ampere al cuadrado por ohm también me da watt. Bueno, Piojo, esto es más o menos una introducción. Después vamos a hacer algunos ejercicios y subirlos para el video. Pero la parte teórica con esto me conformo. Espero más o menos que me hayan seguido. Se los quiere mucho y los veré en la próxima. Gracias por todo.